Invito al escenario a Santiago Reyes, CEO de Compliance Ecuador, y aprovecho también para invitar al escenario a las y a los panelistas. Luis Francisco Villanueva, subsecretario de Planificación de Política e Integridad de la Oficina de Anticorrupción de Argentina. Juan Carlos Palacios, Corporación de Manejo Forestal Sustentable, Comafors. Dorotea Garf, especialista en Compliance Internacional, Becar Varela. Mariana Regueira, directora del Centro de Competencia de Compliance de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana. Y al ingeniero Francisco Santini, presidente del Centro Per Se del Consejo y presidente del Consejo Consultivo de Alliance for Integrity en México. Me comentan acá también que la señora Ana María Ordóñez, la doctora Ana María Ordóñez, del Ministerio de Agricultura de Ecuador, por favor, muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Primero, un agradecimiento a la organización por la gentil invitación que nos han hecho a todos los participantes de este panel, que nos hemos reunido previamente. Hemos, creo, generado unos lazos de una camaradería nunca antes vista. Hemos hecho una acción colectiva, en vivo y en persona. Nuevamente, bienvenidos al Ecuador, a todas las personas que han venido del extranjero. Agradecer también el que podamos vernos presencialmente, podernos abrazar y compartir mucho de lo que es justamente este movimiento de lucha contra la corrupción. Me permiten nuevamente presentar a nuestros colegas dentro del panel. Empiezo desde la izquierda hacia la derecha. La doctora Ana María Ordóñez, subsecretaria forestal del Ministerio de Agricultura del Ecuador. Junto a ella se encuentra Francisco Santini, presidente del Consejo Directivo de Alliance for Integrity México. Mariana Regueira, directora del Centro de Competencia Compliance de la Cámara Argentina. La doctora Dorotea Garf, asociada del Estudio Jurídico Becar Varela, Argentina. Y a mi izquierda, Luis Villanueva, subsecretario de Política de Transparencia de la Oficina Anticorrupción de Argentina. Carolina hace unos minutos nos mencionaba algunos aspectos relevantes de lo que son las acciones colectivas. Muchos de estos elementos, gracias a este panel, vamos a poder desarrollar algunos aspectos relevantes, técnicos, experiencias que han tenido expertos justamente en la región. A mí me gustaría empezar con un pensamiento que habla que la corrupción es un problema mundial que no puede ser abordado por un solo país o un solo actor. Requiere una respuesta multiactor, que adopte una forma de un enfoque en toda la sociedad, que todos los grupos de interés deben actuar colectivamente para hacer frente a la corrupción. Hace pocos minutos conversábamos una cosa fundamental quizás dentro de la región, y esto vale mencionar, y es que el fútbol une mucho a los pueblos. Conversábamos una anécdota. En el Ecuador, en el año 93, cuando estábamos iniciando las clasificaciones al Mundial del 94, lastimosamente el partido Ecuador-Brasil tuvo 1000 personas en el estadio del Barcelona en Guayaquil. Lo curioso es que en ese entonces, culturalmente, los ecuatorianos teníamos ciertas diferencias regionales. ¿Qué unió al fútbol? La primera clasificación del Ecuador a un Mundial. Y ahora, no me dejan mentir mis compatriotas, cuando juega la selección del Ecuador, todos hacemos un solo puño. Y es curioso, pero el fútbol une lazos. Iniciando este panel, quisiera preguntarle a Dorotea. Iniciada Dorotea, ¿puedes comentarnos
sobre una aproximación a un concepto de acciones colectivas y comentarnos tu experiencia y recomendaciones al momento de implementarlas para su éxito. Gracias, Santiago. Bueno, también nuevamente gracias a Alliance for Integrity por la invitación al increíble equipo de ellos, a todos y todas que están todavía acá escuchándonos. Voy a tratar de agregar algo a lo que ya dijo Caro, porque ella presentó lo que es la acción colectiva. Supongo que acá también hay muchos expertos. No hay una definición única. La que yo saqué es del World Bank Institute, que todos conocemos, que es para el sector privado, que tiene ya bastantes años, pero que siempre creo que es útil porque es muy amplia. Y después están los diferentes tipos que presentó Carolina. Ahí dice el instituto que es un proceso duradero, y eso es importante, es un proceso muchas veces muy largo, entre varios stakeholders, entre varios socios, que aumenta el impacto de la acción individual y que junta actores más vulnerables. Puede fortalecer el marco regulatorio que todos requeremos que esté y que está fuerte, pero cuando no funciona de manera perfecta, la acción colectiva puede ser un adicional o puede fortalecer ese marco regulatorio. Y lo que es muy importante y me gusta y que tiene que ver con el fútbol, nivela el campo de juego entre los competidores, ¿no? Si yo tengo 5 vendedores de tacos que pagan con tacos y uno dice que no, va a estar fuera del juego de la venta de canastas. No se llaman tacos, perdón. Era una palabra, sí. Entonces, eso como un concepto muy amplio. Después tenemos esos diferentes tipos, pero yo soy a favor de no ponerlos en esas 4 categorías que conocemos todos, que es una declaración de principios, que es como más light, hasta el pacto de integridad, que es mucho más fuerte porque tiene un régimen de sanción, tiene canales de reportes, como un contrato con un compromiso muy fuerte. Yo creo que es algo que puede fluir de un tipo de acción colectivo a otro, o una puede contener varios aspectos. Entonces eso es también, porque es una acción duradera. Puede empezar con una declaración de principios y después ojalá terminar en un compromiso mayor. Y mi experiencia de éxito, ojalá que tuviera tanto éxito con esto. Es difícil, pero mi experiencia personal es empezar chico, empezar de abajo, buscarse por ahí algunos actores, y yo creo que el ejemplo de Caro era excelente porque era una microempresa, pero que ahora tiene visibilidad en varios países porque yo sí ya escuché el ejemplo en el IACA, entonces eso da visibilidad a los más vulnerables y yo creo que estos son muchas veces los que primero se comprometen con hacer algo porque quieren un cambio. Entonces empezar de abajo, buscarse partners confiables, pero por ahí de los stakeholders hablamos más adelante. Así que eso como éxito, empezar chico, ser flexible, poder cambiar en la ruta, el camino, tener siempre un plan A, B o por ahí C, no desesperarse, no frustrarse, es muy fácil frustrarse con las acciones colectivas, pero tratar de tener como un horizonte y estar convencido que esto puede funcionar. Y buscarse gente que comparte esa convicción y esa pasión. Muchas gracias, mi estimada Dorotea. Hay un aspecto muy importante que menciona Dorotea, que es los vulnerables. Y son los que justamente quizás sufren lo que se llama el dilema del prisionero. Y es que podemos tener en el sector empresarial acciones internas al tener un sistema de integridad, acciones externas cuando compartimos con nuestra cadena de valor y de qué forma luchamos de forma colectiva. Y justamente las acciones colectivas, quizás más adelante nos comentará Francisco, tendrá un gran futuro en América Latina. Continuando con Mariana, en una acción colectiva prevalece siempre la interacción multiactor. ¿Puedes comentarnos, por favor, cómo el sector privado participa y promueve estas iniciativas para combatir la corrupción? Muchas gracias. Gracias a Alliance for Integrity por la invitación, Susane, Carolina, Leandro y todo el equipo, la verdad, y felicitaciones por el excelente evento y gracias, Santiago, por la pregunta y la moderación.
Bueno, un poco ya también se dijo, a mí me gusta mucho el concepto de acción colectiva que toma el Playbook de Naciones Unidas, que resume muy bien cómo es la interacción o los tipos de acción colectiva que nos mencionaba Carolina. Y justamente las cámaras empresarias, las entidades gremiales empresarias, como agentes de cambio tenemos la oportunidad de amplificar y funcionar como multiplicadores en estas acciones. Y en general, bueno, esto que menciona la guía Playbook de Naciones Unidas tiene que ver con lo que mencionaba Dorotea, los tipos de acciones colectivas que pueden ser público-privadas, pueden ser privadas también, pueden ser legalmente vinculantes, pueden incluir sanciones, pero también están las acciones colectivas de prevención, de formación y de crear capacidades. Y ahí es donde aparecemos las AJK, que estamos a su vez nucleadas por un organismo internacional como es Alliance for Integrity, que fortalece esta red de cámaras, y tenemos como grupo meta justamente a las pequeñas y medianas empresas. Y las pequeñas y medianas empresas, que son en la mayoría de los países de la región la fuerza de trabajo y de empleo, son las más vulnerables frente a situaciones de corrupción, donde nos encontramos con muchos casos de corrupción sistémica. Quiero mencionar algunos ejemplos de lo que hemos trabajado en estos 8 años desde que se impulsa de Empresas para Empresas, nace en Argentina y después Alliance for Integrity lo lleva al resto de los 9 países que hoy tienen presencia en la región. Y uno de los casos que tuvimos a partir de crear otras alianzas, porque también necesitamos contribución financiera de otros actores para que las pymes puedan acceder a este tipo de formación. Y entonces ahí donde vemos por qué es importante, digamos, que el sector privado permanezca vinculado, porque la pyme no tiene la posibilidad de crear un cambio si no está nucleada con otras organizaciones. Y ahí me gusta traer la imagen, me quedé con la imagen de la danza que tuvimos el primer día, donde tejían red, los veíamos de forma articulada y simultánea, esta cuestión de la simultaneidad de la acción colectiva. La acción colectiva público-privada nos permite también acompañar un interés genuino de la pyme, pero a su vez las cámaras empresarias podemos traccionar o ser la voz de la pyme para articularnos con el sector público. Y ahí quiero contar una experiencia que tuvimos capacitando con DEPE en una alianza con la Cámara de la Construcción. Durante 3 años hicimos capacitaciones a 162 pymes de la industria de la construcción. Estuvimos en 11 provincias. Y una particularidad de la acción colectiva es que lo más difícil, y esto lo hablábamos también con vos, Santiago, es identificar cuál es el riesgo o el problema. Entonces, salir a buscar ese problema. Y vimos un denominador común en estas 11 provincias, que no estaban relacionadas entre sí, pero que por supuesto un sector como es de la construcción, de infraestructura y de contratación pública, el riesgo es mucho más alto. Y el denominador común tenía que ver con un problema sistémico de corrupción. Y ahí me parece interesante donde las pequeñas y medianas empresas se vieron representadas y de alguna manera acompañadas por las cámaras, digamos por Alliance for Integrity, AJK Argentina, la Cámara de la Construcción, tratando de acompañarlas y generar ese cambio, ese diálogo público-privado. Y eso también lo hablábamos con Luis, por eso hablaba de esta simultaneidad de tejer red, porque necesitamos de políticas públicas como es el registro de integridad y transparencia, que es un registro que viene con alcance federal, inclusivo, y generar un mayor diálogo con los municipios para que los municipios también empiecen a tomar adhesión a la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, empiecen a incorporar el RITE y promoverlo,
tenemos una doble entrada, una doble oportunidad para generar igualdad de condiciones, nivelar el campo de juego, y ahí me parecía muy interesante desde esa perspectiva. Y otro tema que quiero destacar es que el año pasado también tuvimos una pequeña acción colectiva en conjunto con Alliance for Integrity, UNODC, con apoyo de UKAID y Pacto Global Argentina, que también tenía que ver con, en un principio nuestra expectativa fue crear pactos de integridad, y nos dimos cuenta que no era tan fácil, que necesitábamos confianza construida en el tiempo, que necesitábamos aquello que mencionaba hace un rato Carolina, las acciones concretas, los resultados concretos, pero sí vimos la oportunidad, a partir de todo este proceso donde incluíamos conversaciones público-privadas, donde incluimos actores como por ejemplo otras cámaras empresarias, vimos que a partir de acuerdos de colaboración podíamos sentar cimientos de una acción colectiva a futuro. También incluimos capacitaciones, creando capacidades en pymes, y a partir de todo este correlato de distintos actores involucrados en el tiempo y generando una confianza con resultados concretos, acciones concretas, podemos ver, vamos a seguir trabajando con estos mismos actores porque vemos que, como decía Dorotea, la acción colectiva lleva un tiempo. Y lo hemos visto con los ejemplos, ¿no?, viviéndolo en primera persona. Así que bueno, quería destacar que por qué es importante que el sector privado esté ahí. Volviendo a tu pregunta, es que tiene que haber un interés genuino en transformar esa realidad y que a partir de esto que hablábamos, ¿no?, de las empresas de construcción y de las otras pymes, de sentir esa confianza de que pueden crear un acuerdo y que todos pueden mejorar ese ecosistema de negocios. Claro que sí. En sí, toda la práctica que han tenido en Argentina, recojo de lo que hemos comentado, busca también de igual forma promover mucho la confianza, la reputación, la de credibilidad, la reciprocidad entre los multiactores. Y eso es muy difícil. Felicitaciones. Ahora, deseo preguntarte, mi estimado Luis, con quien hemos compartido muchísimo estos minutos, y más adelante vamos a comentar de una acción colectiva que vamos a proponer aquí en el foro, es implementar una acción colectiva. ¿Puedes comentarnos, por favor, tu experiencia de la relación de cooperación público-privado para generar confianza entre sus miembros para la identificación de riesgos de corrupción? Bien, bueno, primero, hola a todos, hola a todas. Muchísimas gracias a Alliance por la invitación. Realmente nos sentimos muy cómodos estos días. Una organización impecable, al estilo alemán. Hoy pensaba, es un buen ejemplo de por qué ganan mundiales, ¿no?, haciendo este tipo de cosas. Después me quedo tranquilo cuando sé que algunas de las personas que trabajaron en la organización, como Carolina, por ejemplo, son argentinos. Bueno, a ver, un punto central tiene que ver con la generación de confianza, tiene que ver con entender que la confianza es algo que se construye, tarda mucho en construirse, pero en un segundo se rompe, ¿no?, en cualquier ámbito de la vida. No sé, en cualquiera de los ámbitos donde pretendamos generar confianza, sabemos que es un trabajo permanente. Esto tiene que ver con lo que decía Doro. Una acción colectiva no es algo que nos sentamos, nos ponemos, nos acordamos y esperamos que en determinado tiempo. No, tiene que ver mucho con las frustraciones, con las complejidades que hay, con la aptitud que tengamos para asumir esas dificultades y volantear. ¿No? Podemos volantear mucho, poquito, pero cuando empezamos ese camino sabemos que va a cambiar. La confianza entre el sector público y el sector privado en nuestros países es difícil, digamos, y partimos de ese lugar cuando arrancamos una acción colectiva como la que hicimos. Y arrancamos con lo primero, hoy lo dijo temprano una persona de Siemens, un funcionario de Siemens, que hablaba de dos cualidades, tender puentes y crear un idioma común. Bueno, a veces sector público y sector privado ni siquiera tenemos un idioma común y es muy difícil decir, bueno, nos vamos a poner de acuerdo en esto cuando en realidad no estamos ni siquiera entendiendo lo que estamos queriendo decir. Lo cierto es que trabajamos en eso, en tender puentes, no solamente armar un puente, sino cruzarlo. Porque uno puede armar un puente y establecer un buen canal de diálogo que si no va al otro lado y no toma noción del otro lado, de lo que el otro lado se necesita y vuelve y es capaz de reprocesarse a sí mismo, bueno, entonces no hay un puente. ¿Para qué sirve ese puente? Y lo mismo con el diálogo, ¿no? O sea, sí, podemos crear un idioma común, pero tenemos que usarlo.
Y trabajamos en eso. RITE es una iniciativa de acción colectiva pensada de punta a punta. Así la armamos, así nos sentamos y arrancó con casi 200 conversaciones con gente de distintos lados, empresas, sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, donde le decíamos, tenemos una idea, nosotros queremos hacer esto. Algunos te miraban raro, otros tenían desconfianza, otros aceptaron, casi todos aceptaron sentarse en las primeras reuniones, y así arrancó la construcción. Hoy temprano lo decía Nicolás Dassen de BID, que mostraba que era RITE, y yo pensaba, RITE es una plataforma donde las empresas dan a conocer sus programas de integridad. Es básicamente eso, ahora, ¿no? Estamos trabajando en todo caso, extender eso a otras cuestiones relacionadas con medio ambiente, derechos humanos y políticas de género en el sector privado. Pero RITE, la verdad, es mucho más que eso. Arrancó siendo una iniciativa que tenía que ver con crear una plataforma y terminó siendo una acción colectiva que desparrama ideas permanentemente y nos va corriendo el eje de las ideas. Ejemplo, cosas que nunca pensamos tampoco. Gran parte de RITE viene cambiado en base a lo que aportó distintas personas. Doro es una de ellas, por ejemplo. La verdad es que esta es una herramienta sobre la cual, si no incorporamos a las empresas públicas, no podemos decir nada. Digamos, porque no le podemos pedir al sector privado que haga lo que las empresas públicas no hacen. Es bastante elemental. Ahí un colega chileno hablaba un poco de esto en esa línea. Digamos, la empresa pública tiene una complejidad tal que muchas veces necesita una asistencia económica, pero después a la hora de reglarse, se pretende arreglar como si fuera una empresa privada. Bueno, está mal eso. Eran las primeras que tenían que dar el ejemplo. Y trabajamos muchísimo con eso y logramos una receptividad. Las primeras empresas inscritas en RITE fueron todas las empresas públicas. Logramos que todas estuvieran adentro. Pero además pudieran pensar en su cadena de valor. Y decían, bueno, yo me vinculo con estas empresas pymes en tal lugar del país. Y la verdad que me cuesta mucho llegar. Eso también lo comentaban ayer cuando hablaban de las experiencias de una empresa yendo al territorio con un gerente a explicarle a los proveedores con los cuales él se vinculaba ahí cuál era el riesgo que había. Bueno, en gran parte tiene que ver con eso. Pero digo, a los efectos de la respuesta, la confianza no es algo que se construye una vez, sino que hay que armarla, hay que contenerla de cualquier momento y sobre todo hay que estar dispuesto a escuchar, ¿no? Escuchar y cambiar. Gracias, mi estimado Luis. Creo que la comunicación sin duda es una virtud que dentro de la colectividad se debe promover mucho más. Ahora, Ana María, permíteme te formulo la siguiente pregunta. ¿Consideras que las acciones colectivas pueden ser un camino a la integridad, a la sostenibilidad del sector forestal y contribuir contra el cambio climático? Sí. Muchísimas gracias por la invitación. La respuesta es tajante, ¿no? Sí, completamente sí. Hemos tenido la experiencia y hemos podido palpar en que hoy por hoy el cambio climático ve al sector forestal, ¿no? Es decir, hemos deforestado nuestros bosques y ¿qué estamos haciendo? Bueno, estamos haciendo más plantaciones, hay historias de éxitos en varios países, varios procesos en mejora del sector, ¿verdad? Pero el tema no queda ahí nomás, ¿no? El tema queda en una integración y una integridad entre el sector privado y el sector público. De nada nos sirve a nosotros, como hoy por hoy yo en calidad de representante del Estado, emitir políticas públicas desarticulada con el sector, que lo único que va a generar son distorsiones en el mercado y generando otras alternativas para poder llegar a su cumplimiento. Entonces, no llegamos a la sostenibilidad del sector forestal. ¿Por qué? Porque estas distorsiones incrementan costes que no son considerados dentro de mi actividad y por lo tanto prefiero no estar dentro de una regulación. Hay que sentarnos con el sector privado, el sector privado tiene que ser el vocero, tiene que ser el que lleva la bandera, tiene que demostrar al sector público y de manera conjunta desarrollar todas las actividades en las cuales nosotros podamos decir, bueno, estamos aterrizando, sabemos que estas acciones regulatorias y autorregulatorias por parte del mismo privado me llevan a una sostenibilidad forestal, del sector forestal, lo cual va a tener un impacto directo e inmediato en el cambio climático. En el momento en que nosotros podemos, desde el punto productivo, desde mi ámbito de producción netamente, poder
obtener la materia prima del cultivo, llámese sector forestal, no tengo que yo ir al bosque, voy a bajar la presión sobre el bosque nativo, vamos a dejar de blanquear madera, que en el 2020 tuvimos un problema muy grande aquí en el Ecuador respecto al tema de cierta especie, y creo que el sector privado está muy interesado, el sector forestal sobre todo, ¿no? Muy interesado en cambiar esta imagen que desgraciadamente por una falta de información, falta de comunicación, se lo ve medio feo, ¿no? A los forestales, piensan que somos deforestadores cuando al contrario somos proveedores de materia prima y con estas actividades frenamos la presión del bosque. Hay una acción que yo la veo como una acción colectiva que es nueva en el sector de balsa. Entonces muchas empresas balseras se han unido para hacer una estrategia y fui invitada y me encantó porque uno de los puntos que ellos hablaron era la integridad del sector. Es decir, haz lo que piensas, eres y lo haces, más no solamente dices que eres algo y no lo eres o no lo haces, ¿no? Entonces es un tema que yo creo que como sector estamos volcando mucho al tema de la integridad, sumada a la sostenibilidad, que ya es un tema social, económico, ambiental, que ya es más palpable, ¿no? La integridad tal vez queda un poco en estos pactos que podemos nosotros hacernos hacia la interna o construirlos con el sector privado, el sector público, ¿no? En conjunto. Y eso, es decir, yo creo que sí, hoy por hoy, sobre todo aquí en Ecuador, creo que estamos dándole un cambio, sobre todo en el sector forestal, ¿no? Al tema de las acciones colectivas, aunque creo que todavía no saben que lo están haciendo. Eso yo estoy segurísima que no saben que lo están haciendo, pero creo que vamos por buen camino. Entonces, está ahí. Muchas gracias, Ana María. Mencionar que la cadena de suministro de la madera a nivel global genera 200.000 millones de dólares. Y según un estudio del Interpol, se asume que 30.000 millones de dólares se va en corrupción. Recuerden que solo tenemos un planeta. Dentro de la agenda del COP27, próxima en pocas semanas, la integridad está dentro de la agenda de todos los países. Y claro, el tiempo va en contra. Ahora, mi estimado Francisco, por favor, en la implementación y desarrollo de una acción colectiva, ¿qué rol juegan las pymes? Y hemos conversado de las pymes mucho durante todos estos días. Ahora, ¿cómo se nivelan las reglas del juego cuando tenemos a las pymes? Así es, Santiago. Bueno, gracias a GIZ y Alliance for Integrity por reunirnos en este interesante foro. Y bueno, hay un tema importante para tener una acción colectiva, hablando de las pymes, y yo quiero hablar del ejemplo de abrir un pequeño restaurante, por ejemplo, en la ciudad donde yo vengo, en el norte de México, y hablar como empresario y hablar al mismo tiempo como participante de organismos empresariales. Me decían estos restauranteros que para abrir un pequeño restaurante necesitaban cumplir con 27 regulaciones, tenían que cumplir con 27 temas de uso de suelo, de sanidad, de estacionamiento, de una gran cantidad de requisitos. Y como todos sabemos, un pequeño empresario, un emprendedor, empieza sin recursos. Entonces, los primeros meses tiene que empezar a pagar renta, tiene que comprar mobiliario. El caso es que antes de abrir ya no tiene un 5. Y antes de abrir es muy fácil caer en un tema de corrupción porque no le dan un permiso, porque no le aprueban alguna de las reglas que le ponen y lamentablemente pueden caer. La acción colectiva la tenemos que hacer entre todos, no es de una sola persona, es de los gobiernos, de las grandes empresas también, de los organismos empresariales, de las universidades y por supuesto de los gobiernos. Los gobiernos tienen que iniciar en esta acción colectiva. Por ejemplo, hablábamos de simplificar todos estos requisitos y le preguntaba en la mañana
a Jorge, al panel donde estaba él, que esta sobreregulación nos hace caer en corrupción. Entonces tenemos que simplificar el tema. Tenemos que digitalizar, pero digitalizar de una forma sencilla también, porque en muchas ocasiones sale contraproducente digitalizar si el pequeño empresario, el emprendedor, no logra tener la tecnología para hacer todos los trámites digitales. Yo creo que esa es la primera etapa para nivelar las reglas, poner reglas sencillas para los empresarios. Después de esto vienen las grandes empresas, hablamos de la cadena de valor y aquí representadas Manuel y algunas otras personas, lo que tienen que hacer con su cadena de valor. Primero, tienen que consumir local. Es importante que consuman en su comunidad a las pequeñas y medianas empresas para que les den fuerza, para que les den ventas, para que les den competitividad y eviten caer en temas de corrupción, que les paguen a tiempo, que las capaciten. Son una parte importante estas grandes empresas en las pequeñas y medianas empresas. Las universidades, necesitamos volver a temas de ética, a materias de responsabilidad social empresarial, que estos próximos empresarios salgan con una capacidad ética, con un pensamiento ético para afrontar lo que viene hacia adelante. Y cierro con un gran tema, el cómo trabajar unidos, cómo estar en un organismo empresarial que nos dé fuerza, que nos dé voz a los pequeños empresarios, que sea un gestor importante y la voz ante los gobiernos o ante las amenazas que tienen estas pequeñas empresas. Entonces, primero como ciudadanos tenemos que sumarnos a un organismo empresarial y de ahí generar la fuerza. Comentaba también Jorge, que estuve muy atento a lo que mencionaban. Oye, si te llegan al gobierno 700 quejas o 1500 quejas, ¿cuál atiendes? Una puede ser porque lo están extorsionando, otra por cobrándole de más. Si lo hacemos como organismo empresarial y el organismo empresarial nos da la representatividad a estas pequeñas empresas, vamos a tener la fuerza para hacerlo y para cambiarlo. Dos responsabilidades, una para nosotros en actuar como sociedad civil organizada en lo que nos corresponde y dos, que los organismos verdaderamente nos representen, que estoy convencido yo que sí. Y bueno, cierro hablando de estas grandes alianzas como la que tenemos el día de hoy, como la convocatoria que tenemos de Alliance for Integrity y donde nos tiene unidos a todos por el mismo tema. Esas son las grandes alianzas y ese es un tema que nos puede llevar a cosas mayores. Gracias, Francisco. A lo largo de la semana he podido ver que las pymes están dentro de la agenda. Recordemos que si es que las pymes fallan dentro de una cadena de suministro, toda la cadena falla. Entonces, si es que no ponemos la visión hacia las pymes, no van a ser sostenibles. Ahora, seguimos nuestra segunda ronda de preguntas. Mi estimada Dorotea, un elemento fundamental en una acción colectiva es la identificación de quiénes van a ser los miembros de la acción colectiva. En ese sentido, ¿puedes comentarnos sobre la definición de estos actores, cómo identificarlos, cómo darle un tratamiento a este análisis de los actores directos e indirectos, sus incidencias, por favor? Gracias, Santiago. Creo que es clave yo tengo que tejer con esos socios estratégicos un vehículo que me lleva al éxito de mi acción colectiva. Así que tengo que definirlos según el cambio que yo quiero generar, porque creo que todos queremos generar un impacto real con la acción colectiva, que es disminuir la corrupción en este panel. Hay otras acciones colectivas, como vos mencionaste, que por ahí se ocupan del tema de cambio climático como objetivo. Acá hablamos de reducir la corrupción. Entonces, ahí los primarios son donde quiero generar el cambio
estos tengo que convocar y ahí es importante tener ese factor de confianza. Porque yo creo, y esto se habló también en ese evento, en países Latinoamérica hay una falta mucho tener a alguien como Alliance for Integrity porque es un stakeholder neutro, es de otro país, en cierta forma, ¿no? Entonces es alguien que puede vincular partes que por ahí tienen un conflicto por una razón política. En Latinoamérica nos encanta hacer, siempre jugamos boca arriba y odiamos al otro y él nunca tiene razón porque sea otro partido. Entonces si tengo un partner así inicial, yo ahora lo estoy viviendo en una acción colectiva chiquita con municipios en Argentina, y cuando uno viene con el sello de Alliance for Integrity ya es como un factor, ¿no? Acá estoy como me siento seguro, acá puedo hablar, eso es un generador de confianza muy importante. Y después en la literatura empezamos en el playbook que mencionó Mariana, muchos ejemplos de diferentes roles. Bueno, los primarios, los secundarios son por ahí los que tienen un interés en ayudar porque es un win-win. Después hay terciarios que pueden ser afectados. Después tengo que también tener sus roles, ¿no? Diferentes roles, no lo puedo hacer solo. Entonces, se habla, por ejemplo, del champion. El champion también es importante. En mi caso, es un municipio que ya trabaja en transparencia, en cambio climático, y es fácil ahí introducir la integridad. Va a ser mi champion, mi modelo. Puede cambiar. En una acción colectiva con empresas es por ahí una pyme que ya recorrió el camino, quiere traccionar a otros, o una empresa grande que tracciona a otros. Tengo que tener el facilitador, que vos sos uno seguro, en muchas acciones colectivas, un promotor, uno que habla de mi acción colectiva. Y también eso para mí es muy importante, tener expertos en la mesa, que puede ser el sector académico, pero pueden ser también de consultoría, porque yo puedo saber de anticorrupción, pero después me toco con temas de cartelización, defensa de la competencia, de temas de golpe, derecho administrativo público, que yo no puedo saber todo. Entonces tengo que también saber buscar socios estratégicos que me asesoran en la acción colectiva para no cometer errores, porque más crece, también más fácil es tropezarse, ¿no? Entonces, es un poco el análisis que tengo que hacer y después también ser capaz de cambiarlo, porque tengo un lindo mapa, pero no es como el mapa del mundo. Va a cambiar, por ahí el socio que yo pensé en un inicio, que va a ser estratégico, no es tan estratégico. Y por último, lo que decimos también las personas. No siempre es la organización, yo necesito un socio estratégico persona que yo siento que realmente está interesado en el tema, que está motivado y que tenga motivación real, intrínseca. Me enseñó la palabra Susana, pero ya no las puedo decir, que es una motivación más secreta que por ahí no se anima el municipio, la pyme. ¿Cómo voy a estar yo parte de una acción colectiva si no ni sé qué es compliance? No, ahí hay que explicar, si vos querés cambiar algo, puedes formar parte porque te vamos a ayudar a crear esa capacidad que mencionó Carolina también. Eso como muy arriba, hay mucho más para hablar, pero no quiero robar el tiempo a mis colegas. Sin duda, la identificación de los stakeholders y su incidencia es fundamental en una acción colectiva. De hecho, creo que es uno de los elementos primordiales, porque una mala estructuración de este análisis realmente puede tomar riesgos a la larga dentro de una acción colectiva. Ahora, mi estimada Mariana, otro elemento fundamental para la sostenibilidad de las acciones colectivas es qué fórmula podemos tener para mantenerlas vivas, porque nuestra sociedad puede tener muy buenas intenciones y siempre todos podemos colaborar en este afán de cooperación, pero ¿cómo podemos mantener viva esa llama de la sostenibilidad, por favor? Bueno, yo creo que, como decía Doro recién o hace un rato, no hay una única forma, no hay una sola, porque hay múltiples tipos de acciones colectivas multidimensionales y como mencionabas vos recién también, la multiplicidad de acciones colectivas y que si erramos en estos actores involucrados, bueno, no podemos garantizar esa sostenibilidad. Yo creo que en primer lugar una acción colectiva, sí, hablando por ahí desde el aspecto más del mecanismo de la acción colectiva, debería tener canal de reportes o mecanismos de reporte de alto nivel, como hemos visto con la OCDE,
pero hay otros factores que tienen que ver, y ya mencionaron mis colegas, mencionó también el Contralor, que tiene que ver con incentivos y la credibilidad de las instituciones democráticas, la confianza en ese sentido. Y creo que hay un tercer aspecto que tiene que ver, que también lo mencionaron mis colegas, con el compromiso, el liderazgo ético, con la perspectiva de dejar de lado los intereses personales y tener una mirada del bien común, de querer transformar esa realidad. Y acá no puedo dejar de mencionar el eje de la sostenibilidad y la Agenda 2030, los ODS, porque vimos mucho más acelerado en tiempos de crisis la necesidad de enfocarnos mucho más en el planeta, en las personas, en los aspectos sociales, en la inclusión. Así que ahí también creo que otras de las perspectivas desde las entidades gremiales empresarias que podemos impulsar como acción colectiva, pero garantizar o promover una sostenibilidad, tiene que ver, por ejemplo, con cómo articulamos nosotros nuestras distintas acciones. Por ejemplo, nosotros tenemos el Centro de Competencia Compliance que trabaja sobre 3 ejes estratégicos. Uno tiene que ver con la formación, el segundo con las alianzas estratégicas y el tercero con la cooperación público-privada. Estos 3 ejes casi intrínsecamente podríamos tomarlos como dentro de lo que es una acción colectiva, y es fundamental también ahí, como decíamos, la articulación con organismos internacionales. Dorotea decía, el respaldo de un organismo internacional como Alliance for Integrity, así es que pudimos capacitar para el final de este año ya vamos a tener capacitadas casi 700 pymes, 71 entrenamientos, y no me quiero olvidar de mencionar a los entrenadores, ¿no? Estos capacitadores que mencionaba Doro. Ellos también forman parte de la acción colectiva de Alliance for Integrity, porque lo hacen en forma voluntaria y ad honorem, con una perspectiva de querer fortalecer las instituciones y con una voluntad de ir mucho más allá de sus propias organizaciones como compliance officers. Otro de los ejemplos de organizaciones que respaldan es el de Transparencia Internacional, a través del capítulo argentino Poder Ciudadano, que tengo el honor de formar parte del Consejo Asesor de la acción colectiva Círculos Virtuosos, que está enfocada en el sector energético para empresas de propiedad estatal, grandes empresas y pymes, y también busca mejorar el entorno de negocios en términos de integridad y sostenibilidad, y trabaja sobre estos mismos 3 ejes. Primero, un diagnóstico; en segundo lugar, la formación; y en tercer lugar, la cooperación público-privada para impulsar políticas públicas. Otras de las alianzas que también creamos, que tiene que ver con Pacto Global Argentina, es un proyecto sobre integridad sostenible que incorpora esta mirada, esta perspectiva de sostenibilidad, donde ya no estamos mirando solo el riesgo de corrupción, sino tenemos una mirada amplia de los 10 principios de Pacto Global, teniendo en cuenta el medio ambiente, los derechos humanos, los estándares laborales y, por supuesto, anticorrupción. Así que un poco creo que ese es el resumen que puedo dar sobre... hay mucho más para decir también. Mencionar que, bueno, ya se mencionó en paneles anteriores, mis colegas, la acción colectiva Círculos Virtuosos también es un proyecto de Siemens Integrity Initiative, así que ahí están los actores que están respaldando estas acciones colectivas y en las que las entidades gremiales empresarias podemos apalancarnos, apoyarnos y ser esos facilitadores. Claro que sí. Las acciones colectivas, en fin, para ser sostenible necesita la cooperación de todos. Y claro, esta cooperación puede ser de diferentes aspectos: económicos, pueden ser con una colaboración de los mismos funcionarios, en fin, hay que ser muy innovador de diferentes, con los recursos que tenemos dentro de la cadena o dentro de la iniciativa para poderla mantenerla viva, ¿no? Perfecto. Ahora, Luis, tenemos nosotros hace un tiempo un actor, Marcus Olsson, hablaba de que los grupos de interés para hacer algo van a necesitar incentivos. Y en ese sentido quiero preguntarte, dentro de tu experiencia como autoridad en Argentina, ¿cómo ves el tema de formular incentivos? ¿De qué forma se puede
no quiero decir engatusar a los actores, pero ¿de qué forma podemos fomentar la participación real, eficiente, y que se contagien a través de los estímulos que pueda dar el sector público? Bien, a ver, algunas cuestiones ligadas con esto. Podríamos decir, alguien podría decir perfectamente que no se necesitan incentivos para cumplir la ley, ¿no? Porque, digamos, la existencia de complejidades en la burocracia no implica necesariamente violar una norma, digamos. Eso está claro. Pero a la vez, también podría decir alguien que hay complejidades propias en la vinculación con el Estado que son necesarios resolver para no fomentar prácticas corruptas y tendría razón, digamos. Y creo que en ese punto la lógica tiene que ver con algo de lo que hablamos al principio, es entender en el mundo en el que uno está planteando política pública. Yo puedo pedirle a una pyme en las situaciones en las cuales están viviendo nuestros países, con muchas complejidades, en muchos aspectos, dediquen una parte de su ganancia a dejar de invertir y a fomentar un desarrollo de un programa de integridad, porque si algo claro, a mi juicio por lo menos, es tener un programa de compliance es falso de que es gratis. No es gratis, se pagan, son costosos. ¿Y por qué una empresa invertiría en eso y no en otra cosa? ¿No? Entonces lo que tiene que ver en todo caso es con lo que recién hablaba Dorotea, de buscar la manera de generar esos incentivos que tienen que ver con proveer herramientas para poder cumplir la ley como se debe, digamos. Y en ese sentido, a ver, creo que lo que tenemos que pensar son herramientas con creatividad, ¿no? Digamos, no podemos solamente pararnos en un punto, no sé, que enfoque exclusivamente en cuestiones como reputacionales o de índole administrativa, algún beneficio administrativo para alguien que haga las cosas. Entre otras cosas porque, por lo menos según lo veo yo, tenés muchas chances de que la situación escape a cualquiera de las dos cosas, porque una empresa puede ganar reputación por tener un programa de integridad, está bien, es cierto, pero si el negocio en el cual está involucrado se complica, bueno, y no pongamos a la empresa en esa disyuntiva, digamos, y no pongamos un programa de integridad en esa disyuntiva. Creo que hay que hacer muchas cosas, digamos. Hay que generar un beneficio, hay que tratar de generar algún beneficio económico para la pyme, que en todo caso tiene que ver, el Estado, por lo menos en Argentina, es el principal comprador. Nadie compra tanto como compra el Estado nacional. Ni hablar eso, estados provinciales y municipales. Bueno, el Estado es un actor que claramente puede jugar en eso. Puede incentivar, por ejemplo, a que una empresa que tenga un programa de integridad tenga un beneficio respecto de quien no la tiene. O una empresa que tiene un compromiso con desarrollo sostenible, con sustentabilidad en términos de política de género, medioambiental o derechos humanos, lo tenga. Digamos, sería eso. Otro factor importante son las empresas públicas. Las empresas públicas en nuestros países son muy importantes y en algunos casos tienen una posición muy dominante en los mercados. Bueno, creo que ahí hay un punto donde claramente tienen una función y un rol respecto de incentivar en sus cadenas de valores que podrían desarrollarse mucho más. Y creo que para lo último, a ver, trabajar en temas de integridad tiene un camino, por lo menos según lo veo yo, que es más sencillo, porque recién hablábamos como una especie de inflación de normas o regulaciones para determinado mercado. Bueno, créanme, hay inflación en términos de normativa anticorrupción en nuestros países. También, digamos, Argentina, como todos los países, adhirió a la Convención de la OEA, ONU, pero además estamos en el Grupo de Lima, estamos en OCDE, estamos en espacios de cooperación sur-sur, y te podría decir como 10 mecanismos con 10 convenciones y todas imponen o promueven sanción de leyes y sancionamos leyes y tenemos leyes para todos los gustos. La dificultad está en aplicarlas, digamos. Y creo que en algún punto la dificultad de las empresas en ese punto es la misma. Ahí creo yo que la gracia de la acción colectiva tiene que ver con eso. En cómo pensamos algo muy concreto, como hablábamos antes, que sepamos que vamos a caminar y que lo vamos a hacer y que vamos a llegar a una meta, porque otro problema es sentarnos a discutir sin resolver demasiadas cosas y armar un montón de espacios de diálogo y de participación que no resuelven nada. Bueno, creo que el camino de trabajar y de sentarse a trabajar y sobre todo de pensar acciones concretas
llevarlas a cabo con esquemas de trabajo es una gran manera de generar incentivos, no porque ese sea un incentivo en sí, sino porque se nos van a ocurrir un montón de cosas para hacer. Destaco entonces, mi estimado Luis, el tema de los incentivos tiene que ver por sector, por la comunicación y principalmente porque buscamos que todos cumplan la ley y vayan un poco más allá, justamente por la sostenibilidad, este elemento que estamos conversando. Ahora, paso contigo, Ana María. ¿Consideras que las acciones colectivas pueden ser un esquema efectivo en la lucha y en el combate contra la corrupción? A ver, Santiago, bien como lo decía ahorita nuestro colega, efectivamente nosotros tenemos un sinnúmero de normativas en pro de cumplimiento anticorrupción, ¿verdad? En todas las cadenas productivas, sociales, es decir, siempre tenemos un sinnúmero de cumplimientos y nosotros como país decimos, sí, estamos los temas de anticorrupción, vamos en la línea, etcétera, etcétera. Yo en lo particular creo que una simple norma o un simple cumplimiento, un simple papel, una simple declaración no es suficiente. Eso simple y llanamente es el cumplimiento objetivo para llegar al fin deseado, punto. En ese sentido, o partiendo de esta idea, es obvio que la acción colectiva es el camino que debemos nosotros tomar como sociedad para llegar realmente a un tema de anticorrupción. Porque nosotros como hacedores de política pública ponemos los requisitos y decimos, bueno, cúmplame esto, entonces yo estoy feliz como sector en que usted me presentó y yo después cuando pasa algo dije, no, ya aquí está el papel y está la autorización y se me mintió hacia atrás, no sé qué pasó. Entonces, esa no es la finalidad de llegar a un tema de anticorrupción, es decir, de realmente establecer procesos y mecanismos de anticorrupción, sino que realmente es una construcción conjunta, es una construcción concientizada, es una construcción aterrizada a la realidad del sector y que sea construida con la visión tanto de afuera y de adentro, ¿no? Es decir, cómo yo lo vivo, qué es lo que puedo cumplir y por qué tú me lo pides. Es todo un conjunto. Entonces, si nosotros lo analizamos desde ese esquema, nosotros vamos a concluir que sí, como países, y bien como lo decía, hemos cumplido con todas las normas anticorrupción y presentamos nuestras declaraciones y presentamos todo, y eso está bien. ¿Y atrás de eso qué hay? Atrás de eso hay un real ejercicio o una práctica efectiva anticorrupción. Es la pregunta que nos queda a nosotros, ya no como Estado, sino como sociedad. Entonces ahí sí es imperante la participación y estos esquemas en los cuales podamos desarrollar realmente esquemas que sí sean efectivos, esquemas que sí sean definitivamente la herramienta para combatir el mal que estamos viviendo desgraciadamente hoy por hoy y creo que en toda la región, ¿no? Entonces, sí, el sistema de las acciones colectivas realmente creo que son el mecanismo que debemos nosotros como sociedad comenzar a implementar. Gracias, Ana María. Destaco, tenemos un marco jurídico demasiado extenso, quizás sofocante en algunos casos, en algunos sectores, pero el tratar de promover cultura, el tratar de ir un poco más al comportamiento empresarial, sin duda es un aspecto que va a tener un valor agregado mucho más marcado. Y si es que esas mismas prácticas se riegan, se diseminan dentro de la acción colectiva, sin duda va a tener un impacto más profundo, ¿no? Muchas gracias, mi estimada Ana María. Francisco, por favor, coméntanos, en base a tu experiencia de cadenas de valor, de pymes, ¿cómo observas en un futuro a las acciones colectivas? Por favor. Muy bien, Santiago. Bueno, esta también te la respondo como un mediano empresario que es proveedor de grandes empresas transnacionales. Y vuelvo a insistir, estas grandes empresas o estas empresas tractoras tienen un gran papel que jugar principalmente en Latinoamérica.
tienen que jalarnos a los pequeños y a los medianos para poder crecer. Yo hablo de algunas acciones específicas, por ejemplo, que pueden hacer estas empresas tractoras. Por ejemplo, generar estos DEPEs, para quien no conozca, es de empresa para empresa, lo que promovemos en Alliance for Integrity, pero hacerlo con su cadena de valor, llevar a sus proveedores y ahí generar un DEPE de esta gran empresa para las pequeñas empresas. Poderles mostrar y explicar su código de ética y explicarle por qué lo hicieron así o qué riesgo tienen si no se cumple. Poder incentivar para que hagan más DEPEs y conversatorios o Integrities Cafés, como les decimos allá, que platiquen estas pequeñas empresas siempre con la gran empresa, hablando de sus mejores prácticas. Y al mismo tiempo que la gran empresa les dé asesoría, les comparta sus mejores prácticas. Por ejemplo, un ejemplo que pongo yo allá de la industria manufacturera, que en nuestro país es el mayor exportador en México, que genera más de 3 millones de empleos y que es una industria muy grande. Por ejemplo, la mayoría de las personas de compras son mujeres. Y eso no lo tienen por escrito ni lo tienen en un código de ética, simplemente es la forma de trabajar o es una tradición pensando en que las mujeres son más éticas que los hombres. Entonces la mayoría de las personas de compra son mujeres compradoras. Por ejemplo, hablarles de lo que es el Compliance Officer, que muchos empresarios pensamos que es un puesto para las grandes empresas. Después de escuchar qué es lo que hace, cuáles son las funciones que tiene, te das cuenta que en una mediana empresa lo puedes instalar en un puesto que ya está ahí, en un puesto, no sé si en el departamento de contabilidad, en el departamento legal, y que una de sus obligaciones sea llevar estos temas de cumplimiento. Y como mencionaba ahorita Carolina, a los jóvenes les encantan estos temas, así generamos gran talento, comprometidos con la empresa y por qué no poder generar estos puestos en pequeñas y medianas empresas. Gestionar apoyos a su cadena de valor, por ejemplo en el tema legal, las grandes empresas tienen sus departamentos legales importantes. ¿Por qué no dar un pequeño espacio para asesorar a algunas de las pequeñas empresas? Ahorita hablábamos con Lothar del tema de una nueva ley que puede venir en las empresas alemanas donde tiene que cumplir con toda su cadena de valor. Bueno, yo creo que esta responsabilidad viene de estas empresas tractoras de poder capacitar a toda su cadena de valor, de irla preparando antes de que llegue esta ley. Un tema importante que tenemos que entender es que estas grandes empresas o estas empresas tractoras son inspiradoras para las pequeñas empresas. Nosotros cuando vemos hablar o escuchamos a Siemens, a Robert Bosch, a Coca-Cola, a Bimbo, los vemos como un ejemplo a seguir. Bueno, que nos compartan esas prácticas, que podamos sentir que nosotros también lo podemos hacer y lo podemos hacer y más ágilmente que ellos por lo que somos pequeñas o medianas empresas. Y bueno, vuelvo a insistir en el tema, estas grandes empresas nos tienen que pagar bien, nos tienen que pagar a tiempo. Todo esto no que tiene que ver con falta de ética, pero tienen que apoyar donde más necesita. Una pequeña empresa lo que más necesita es financiamiento y cuando lo obtiene es caro. Entonces nuestra cadena de valor, pues a quien mejor le tiene que pagar y más rápido es a las pequeñas y medianas empresas que están con ellas. Entonces es otra de las grandes responsabilidades que tenemos con ellos. Después estas empresas tractoras tienen que seleccionar a su cadena de valor en segmentos o de mercado, o sea, saber cuáles son las empresas comerciales, las de servicio,
para poderlas diferenciar en el trato que se les da. Es muy diferente la que le provee alimentos, que los tiene que comprar y preparar y servir a diario, a una que posiblemente le provee materiales de construcción. Tenemos que separar y tratarlas de una manera diferente. Entonces yo termino hablando de la gran responsabilidad que tienen, y yo sé que lo entienden y que lo podemos hacer juntos en una alianza como ahorita. Aquí está Camexa, están otras cámaras, y yo creo que lo tenemos que hacer juntos para avanzar como Latinoamérica. Gracias. Gracias, Francisco. Topas elementos muy importantes. Primero, el tema de la sostenibilidad. Y creo que es un reto para la región el que podamos hablar ya de criterios de ambiente, social y de gobernanza anclados en las pymes. ¿Por qué? Porque recordemos que muchas de las pymes y las empresas familiares son las que empujan económicamente a la región. Mencionar, una tableta de chocolate en Alemania puede costar 3 euros. Lo curioso y lo impactante que tuve yo que ver es que de esos 3 euros, el agricultor, que sufrió mucho por todo lo que tiene que desarrollar, recibe menos de 8 centavos. Entonces, debemos empezar a hablar de comercio justo. Es cierto que se viene ya toda esta exigibilidad de lo que es derechos humanos y ambiente, y claro, todo en torno a que de qué forma vamos a ser más sostenibles todos de manera conjunta. Tenemos algunas preguntas para el panel. Creo que voy a plantearlas para que de manera aleatoria cualquiera de las personas se permita contestar. Primera pregunta, las grandes empresas tienen departamentos especiales para esto, pero las empresas pequeñas lo ven como un costo adicional. ¿Qué podría hacerse para incentivarse a las pymes? Si querés respondemos un poco y un poco. Bueno, un poco hablando de la experiencia que hicimos con Alliance for Integrity ya casi por 8 años, junto con la cooperación de Pacto Global, a la cantidad de pymes que capacitamos, hablar por ahí de una experiencia de éxito, que es el programa de Alliance for Integrity Pasaporte a la Integridad, que lo venimos desarrollando por 4º año consecutivo. Y este programa surge de un design thinking junto con los entrenadores por la inquietud justamente de cómo ayudamos a la pyme o quién sería la persona responsable que va a implementar estos procesos dentro de la organización. Y el programa Pasaporte tiene ese valor agregado, que es un sistema de mentoreo en un periodo de tiempo de 6 meses, con materiales entregables donde hay un seguimiento sobre todos estos elementos que componen un programa de integridad, y que el objetivo final es otorgar un reconocimiento a la pequeña y mediana empresa que alcanza, a través de este viaje hacia la integridad, cumplir con todos esos objetivos que se propuso y que están relacionados a los elementos de un programa de integridad. Entonces, este seguimiento cercano que recibe de parte de los entrenadores y que toma lugar en distintos actores de la organización, puede ser desde el dueño de la empresa familiar o la persona que el dueño de la empresa familiar designe, que puede estar en el área de finanzas, de administración, de recursos humanos. El objetivo del proyecto es crear capacidades en la pyme. La pyme no necesita salir a buscar afuera, invertir en un consultor, sino que a través de distintos programas o iniciativas que tienen como eje la formación y la creación de capacidad dentro de la empresa, ahí surge la oportunidad de que la pyme pueda implementar compliance. Y quiero mencionar algo muy importante que decía Francisco sobre las cadenas de valor, que durante los últimos 2 años tuvimos el patrocinio de una empresa de energía, Enel Argentina, para capacitar a empresas pymes de su cadena de valor. Durante 3 años también tuvimos el patrocinio de Pacto Global para capacitar a las pymes miembro de la red. Entonces, seguimos con esta idea de la acción colectiva, distintas alianzas estratégicas con actores
que pueden hacer una contribución para que la pyme pueda participar de manera gratuita y para que pueda recibir el mentoreo de los entrenadores que le van a dar un know-how, una capacidad prolongada en el tiempo que les permite después a ellos poder hacer sus propios procesos internos de medición de riesgos, de identificación de esos riesgos inherentes según su industria y de monitoreo y control de sus programas de integridad. Muchas gracias, mi estimada Mariana. Tenemos un mensaje de la organización, el tiempo está por vencerse. Creo que en honor también a todos los participantes, agradecerles a todas las personas presentes de forma física y de forma virtual por estar en este espacio acompañándonos. Mencionar que las acciones colectivas en la región tienen un reto muy grande, principalmente en la elaboración, apoyo, es un aspecto en el cual al fenómeno de la corrupción se lo puede atacar de manera multiactor. Creo que existen herramientas en las cuales permiten viabilizar, tener la sostenibilidad, incentivos, el tema de los actores, aspectos relacionados a la comunicación, sin duda van a tener una prevalencia al momento de implementar una acción colectiva. Una acción colectiva tampoco es la fórmula mágica, puede ayudarnos a mitigar los riesgos, pero no lo es todo. Hay acciones colectivas que lastimosamente han fallado en el intento y hay otras que gozan por una gran reputación. Sin más, agradecerles a este panel de lujo, un honor haber sido partícipe con todos ustedes de esta tertulia y agradeciéndoles a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Extraordinaria forma de cerrar esta semana regional. Pido a Santiago y a las y los panelistas que pasen acá al frente, por favor, para tomar esta fotografía institucional de lo que fue este panel. Nuevamente un fuerte aplauso, por favor.